Bárbara Ubaldi, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Bárbara es líder en temas de gobierno digital y gobierno abierto para la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y Bárbara lideró todo el impulso del primer informe de gobierno de transformación digital en el Perú, que fue entregado a mediados del 2019. Bárbara vino para el CADE Digital y dio una charla, inclusive con todos los gobernadores. Espectacular el apoyo de Bárbara todo este tiempo. Y también vamos a estar con, quisieras tú presentar, quizá Yolanda Savage. Claro que sí, encantadísima. Muchas gracias, Marushka. Muchísimas gracias, doctora Said. Tengo el enorme privilegio de conocer a la doctora Said de cuando estaba en la Coordinación de Estrategia Digital Nacional en México, que les presenté todo lo que fue posible lograr gracias al trabajo en equipo. Y dentro de nuestra agenda de uso de tecnologías emergentes, conformamos un consejo consultivo. En ese consejo consultivo invitamos a diferentes expertos del sector privado, de la academia, de organismos internacionales, de distintas áreas del gobierno, y la doctora Said fue una participante sumamente activa de ese consejo consultivo, así que le agradezco muchísimo que esté aquí en este bootcamp, y no nada más en esta sesión. Me gustaría compartirles a todos los que nos están escuchando, a todas y todos, que ha estado en todo el bootcamp. Así que muchas gracias por este acompañamiento. La doctora Said es profesora adjunta afiliada en la Universidad de Washington, en el Departamento de Ingeniería y Diseño centrado en las personas. Fue nombrada una de las 35 innovadoras menores de 35 años por el MIT Technology Review, por una investigación sumamente interesante en materia de tecnología cívica. Ya nos compartirá su trabajo. Su investigación ayudó a impulsar la creación de un comité asesor federal, que es este que les estoy compartiendo en México, para el uso de la tecnología exponencial en el diseño de servicios digitales. Bienvenida, doctora. Adelante, Marushka. Muy bien, y también nos va a acompañar Alan, que se está conectando seguramente en unos momentos. Por aquí no sé si estará Alan. Ahí está Alan, ¿cómo estás? Excelente. Hola, Entonces, bienvenido Alan, CEO y cofundador de Change the Block, empresa especializada en blockchain. Recordemos que este panel estará centrado en las tecnologías emergentes, tecnologías exponenciales, tecnologías transformadoras, tecnologías de la cuarta revolución industrial al servicio de la ciudadanía. Vamos a comenzar entonces ahora a darle paso a Bárbara con su primera presentación y luego continuamos con Sara. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Me ven bien? Muy bien, Bárbara, ¿cómo estás? Ay, Bienvenida. Sí. Hola, buenas tardes a todos. La tecnología es fenomenal porque nos permite de juntarnos, aunque no podamos vernos de persona, pero la tecnología a veces no es perfecta. Entonces, esa noche la computadora de trabajo decidió que no quería trabajar, entonces estoy conectada con mi iPad. Espero que me vean bien y que me escuchen bien, y les agradezco muchísimo por haberme invitado a compartir un poco nuestras ideas sobre el tema de tecnologías emergentes, transformación digital y servicios públicos, y espero que se vea bien mi cara y mi presentación. Y Todo bien, Bárbara, todo bien. como dijeron Yolanda y Marushka, es un placer por lo menos de podernos ver, aunque no podamos estar juntas. Son personas que yo considero amigas, y Roberto también amigo. Entonces es un placer de todas maneras seguir trabajando conjuntamente y compartir un poco lo que hemos estado reflexionando en los últimos 12 meses con respecto a transformación digital y servicios públicos. Estoy encargada del trabajo sobre gobierno digital a la OCDE, como dijo Marushka, y para nosotros todo el tema de tecnologías emergentes y servicios públicos tienen sentido. Sobre todo hablar de tecnología emergente tiene sentido si lo ponemos dentro de un marco de la transformación digital y de la razón para la cual estamos apoyando a los gobiernos hacia una transformación digital. Y la respuesta es que brinde valor a los ciudadanos y a las economías. Próxima lámina, por favor. En
En este sentido, para nosotros, el tema fundamental es de ver un poco cómo la transformación hacia un gobierno digital ayude a desburocratizar las administraciones públicas y a crear un entorno, próxima slide, por favor, que permita tomar acciones que concretamente permitan no solo de trasladar a un entorno electrónico todos los procesos, los procedimientos, los trámites que permiten a un sector público de brindar valor a la ciudadanía, sino también de cambiar esos trámites, los procedimientos y los procesos para que se cree un contexto que sea más ágil, un contexto que sea de más valor para los usuarios de los servicios. En ese sentido, creemos que las tecnologías emergentes, por ejemplo, inteligencia artificial, por ejemplo, blockchain, pero también en conjunto con datos, permitan de avanzar con respecto a algunos de los temas que la recomendación de la OCDE en tema de gobierno digital que el Perú adoptó tiene como objetivo de ayudar, es decir, cuáles acciones concretas queremos que los gobiernos avancen a tomar para poder hacer que la tecnología que ya existe o las tecnologías emergentes y los datos puedan ayudar a brindar valor. Próxima slide, por favor. Y en ese sentido, para nosotros ha sido muy importante, aplicando esta recomendación, identificar los elementos claves, las dimensiones claves que caracterizan un gobierno digital y que en ese sentido, de una manera, pueden fortalecer las capacidades de un gobierno hacia el desarrollo de servicios que brinden valor. Un gobierno digital es un gobierno que utiliza tecnologías emergentes y datos para poner al usuario en el centro, para crear un contexto que sea como plataformas, es decir, estándares, herramientas compartidas como una herramienta de identificación digital, infraestructura de datos, el X-Road que se acaba de mencionar. Todas esas son herramientas que permiten a un gobierno que pueda ayudar a hacer que el diseño de servicios, el desarrollo de servicios se haga de una manera homólogamente y de la misma equitativa, es decir, de la misma calidad en todos los sectores políticos y en todos niveles de gobiernos, por ejemplo. El gobierno digital es un gobierno que utiliza datos para poder identificar necesidades, para poder desarrollar servicios que responden a necesidades, para poder monitorear si esos servicios brindan o no valor, pero también que utiliza datos en conjunto con una inteligencia artificial. Yo creo que todos hemos estado escuchando muchísimo temas con respecto a uso ético de datos. Eso ha sido y ha devenido más y más importante en un contexto de la pandemia. ¿Cómo podemos utilizar los datos para informar la inteligencia artificial para que tome decisiones que sean equitativas? Y en ese sentido, la elección y la selección de los datos es aún más importante que el uso de la inteligencia artificial. Lo que dijo Yolanda hace algunos minutos sobre la creación de un entorno de actores que puedan trabajar con un gobierno para poder ayudar a una identificación de datos que sea una identificación que represente las necesidades de varios grupos de ciudadanos. Es sumamente importante para hacer que la inteligencia artificial o que la tecnología emergente se pueda utilizar de una manera que brinde valor a todos. Próxima lámina, por favor. En este sentido, las 6 dimensiones desde nuestro punto de vista incluyen algunas que son más fundamentales, son básicas, es decir, es verdad que como han hecho muchos países en la región de América Latina, hay que desmaterializar, despapelizar la administración pública por varias razones: eficiencia, transparencia, rendición de cuenta, innovación. Pero también el punto es que las primeras 4 dimensiones que ven en las láminas son importantes para poder empujar el desarrollo de las otras 2, es decir, ser capaz de crear un entorno que pueda dar espacio a los usuarios de servicio para que puedan identificar, exprimir y comunicar cuáles son sus necesidades y para que los sectores públicos puedan ser proactivos en la oferta de servicios. Vuelvo a la idea de la tecnología emergente. Con los datos podemos informar la tecnología emergente para poder responder de una manera mejor a las necesidades y para ser proactivos en la oferta de servicios, pero al final todo eso nos lleva a los usuarios, es decir, la parte de la componente humana, la componente de las personas, tiene que ser al centro de eso desarrollo de innovación que con el uso de la tecnología se puede llevar al cabo en un país, porque al final no es tan importante el uso de la tecnología, sino el resultado que podemos conseguir. Y se pueden dar 2 veces, next.
por favor, otra vez, la próxima, gracias. Entonces, en ese sentido, ¿qué hemos estado haciendo? Próxima lámina, por favor. ¿Qué hemos estado haciendo? Muchísimo trabajando con los países. Hemos estado intentando de pasar el mensaje, que todo eso es muy importante, porque en muchos casos vemos que hay mucha énfasis sobre la tecnología, por ejemplo, inteligencia artificial, y no hay tanto enfoque sobre el resultado que queremos obtener. Es decir, un gobierno digital permite desarrollar servicios por el medio de tecnología emergente y de datos que son mejores, que son innovadores, que permiten de brindar eficiencia y soluciones más calitativas, pero eso es sumamente importante por una cuestión, por ejemplo, no solo de eficiencia y de desempeño del sector público, sino sobre todo por una cuestión de confianza pública. Yo creo que en un contexto de pandemia, cada país alrededor del mundo ha estado viviendo una situación en la cual la ciudadanía se ha puesto preguntas con respecto a la capacidad de los gobiernos de responder a las necesidades de los usuarios. Por ejemplo, en muchos países no se ha aprovechado de la oportunidad de utilizar datos para entender y para ver cómo grupos de usuarios como mujeres, por ejemplo, podían ser atendidas de una manera mejor en un contexto de pandemia. Mujeres que en muchos casos no solo trabajan, pero están encargadas de gestionar el hogar, niños, familias. Eso para decir que es sumamente importante tomar en cuenta que si miramos a la parte tecnológica, sí, eso es sumamente importante, pero sobre todo si lo podemos conectar al resultado final, que es una mejora de la calidad de la vida de los usuarios y al final una mejora del sentimiento de sentido de confianza pública hacia el gobierno por parte de la ciudadanía. Próxima lámina, por favor. Y en este sentido, lo que hemos estado viendo muchísimo, y por eso me gustaba mucho el nombre del panel, es que muchos países, muchos gobiernos lamentan el hecho de que desarrollan servicios que no se utilizan al final. Es decir, ¿cómo puede ser que ponemos todos esos servicios en línea y la verdad es que no hay un uptake, no hay un uso, no hay un incremento en el tráfico del portal por parte de la ciudadanía? Pues porque muchas veces muchos gobiernos separan el diseño de los servicios de la entrega de los servicios. Entonces, estamos haciendo un gran trabajo a la OCDE para ayudar a entender que el punto fundamental no es un portal, el punto fundamental no es el servicio que ponemos en línea o que ponemos en un móvil, si al final ese servicio no responde a la necesidad. Entonces, tomar el diseño de servicio como punto de partida fundamental, entender que hay que tomar como punto de partida la necesidad de los usuarios. Entonces, lo que se dice en inglés, el end-to-end approach, es decir, tomamos el principio, miramos hasta el momento en el cual se entrega el servicio y entre el momento de la identificación de la necesidad, eventualmente el uso de datos sobre esa necesidad para informar la inteligencia artificial, para ofrecer una respuesta a la necesidad, necesita un trayecto, un proceso de experimentación, de evaluación, de monitoreo, de implicación de los usuarios, que es un proceso ágil, que es un proceso que implica que la entrega, el diseño y la entrega del servicio sean realizados por trámite de la interacción y de la implicación de los usuarios. Eso parece algo obvio para muchos de ustedes, pero no es obvio cuando se trabaja con gobiernos que tienen todavía una manera muy rígida de pensar a los servicios, de desarrollar y ofrecer servicios sin entender que la palabra diseño y entrega son ambas muy importantes y tienen que estar conectadas, y entonces entender cómo la inteligencia artificial puede ayudar de conectar las dos es importante para brindar valor. Próxima lámina, por favor. En ese sentido, entonces, es sumamente importante recordar que para poder brindar valor con los servicios, entender la necesidad es sumamente importante. Intentar de entender la experiencia de los usuarios es fundamental. Visité Inglaterra hace un año y me pareció fundamental, fenomenal, que ellos tuvieran un laboratorio que se llamaba Empathy Lab. Es decir, todos estamos creando laboratorios de innovación, laboratorios tecnológicos. Los ingleses habían creado un laboratorio de empatía que intentaba de entender
la experiencia de los usuarios utilizadores de distintos sistemas operativos y de distintos instrumentos, herramientas para poder acceder a los servicios. Eso para decir que la parte blanda de experiencia de los usuarios, de necesidades, es sumamente importante, así como el uso de la tecnología. En ese sentido, lamento que voy a compartir la presentación que va a tener una última lámina que esta versión no tiene. Me gustaría destacar muchísimo cómo para nosotros toda la charla sobre el uso de tecnología emergente no puede estar separada de la charla de datos, sobre datos. Entonces, hablar del uso de tecnología emergente es así importante que hablar de la gobernanza de datos. Hay en esta temporada una gran atención de la ciudadanía sobre el uso ético de datos. Cuando seleccionamos datos para informar a inteligencia artificial un algoritmo para poder identificar la política y el servicio que brinda respuestas, es sumamente importante recordar que hay que asegurar una selección ética, justa, inclusiva y que brinde a resultados equitables de los datos para poder informar la tecnología. Aquí me paro porque sé que no tenemos mucho tiempo, pero contenta de seguir hablando sobre ese tema. Gracias. Excelente, Bárbara. Creo que es súper importante reconocer la participación y el apoyo de la OCDE cuando estuvimos en todo este diseño de los decretos de urgencia, el 006 que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital y el 007 que crea el marco de confianza digital, precisamente que tiene todo un articulado sobre uso ético de las tecnologías digitales, de las tecnologías emergentes. Hoy ya te contaremos, Bárbara, pero estamos a punto de presentar la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial que tiene un componente central en el tema de datos y de uso ético. Gracias, Bárbara, te quedas con nosotros. Vamos rápidamente para la presentación de Said y luego la de Alan y luego ya una conversación con las preguntas que nos están llegando desde todos los lugares del Perú en este bootcamp de innovación digital. Entonces, damos el pase a Said. Gracias, Bárbara. Nos quedamos aquí. Muchísimas gracias, es un honor estar aquí. Muchísimas gracias a Yolanda Martínez por haberme invitado. Realmente estoy muy emocionada de poderles compartir. Voy a empezar a compartir mi pantalla. ¿Ven ustedes ahorita mi pantalla? Perfecto, sí, todo bien. Modo presentación y estamos listos. Gracias. Perfecto. Ok. Entonces, hoy les voy a empezar a presentar a ustedes acerca del futuro de la inteligencia artificial en gobierno. Primero, un poquito de contexto sobre mí. Ahorita actualmente soy codirectora del Laboratorio de Innovación Cívica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, trabajo dentro de diferentes universidades nacionales de México y también dentro de Estados Unidos. He sido reconocida como una de las 35 innovadoras menores de 35 por el MIT Tech Review y he también trabajado en industria. Estuve particularmente trabajando en Microsoft, Bing y también tengo experiencia trabajando en Intel Labs. Entonces, mi experiencia es principalmente trabajar en industria y en academia. Y me he metido poco a poco dentro del gobierno a crear tecnología de innovación dentro del gobierno. Y hoy les voy a platicar acerca de un poco sobre las cosas que yo he estado desarrollando para impulsar la innovación dentro del gobierno, considerando que mi entorno en donde he trabajado principalmente es academia e industria. Tengo un doctorado en Ciencias de la Computación por la Universidad de California y hice la licenciatura en Ingeniería en Computación en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Entonces, mi entorno es principalmente técnico y ha sido muy interesante colaborar con diferentes actores de gobierno, en donde tienes, por ejemplo, muchas veces personas que trabajan en leyes, personas que trabajan diferentes temas, diferentes áreas, relaciones internacionales, etcétera. Ahora bien, una pregunta que a mí me ha apasionado es pensar, ok, ¿cómo podemos integrar a la inteligencia artificial dentro del gobierno? Algunos retos que debemos de considerar es que el gobierno, por un lado, tiene recursos limitados para poder explorar nuevas tecnologías. Muchas veces el gobierno no tiene la capacidad, no tiene los recursos para poder crear espacios de innovación en donde puede darse el lujo de explorar si una nueva tecnología realmente va a ser útil. Por otro lado, el gobierno muchas veces no tiene personal que es especialista en las nuevas tecnologías, por lo mismo que cuenta muchas veces con recursos
limitados no necesariamente tiene a las mejores, a las personas que están más especializadas en ciertos temas. También, por ejemplo, muchos ingenieros cuando se gradúan piensan, o ingenieras también, piensan que la única opción es irse a Google, a Microsoft a trabajar y no tienen idea de todo lo que podrían hacer en el gobierno y entonces ese talento se pierde. Por otro lado, es importante que reconozcamos que también muchos de los datos que tiene el gobierno podrían ser explotados por diferentes actores, tanto políticos como empresas, justamente para manipular al ciudadano, para crear desinformación. Y también aquí es posible que estas tecnologías novedosas como la inteligencia artificial puedan ser usadas por el gobierno para fines autoritarios. Entonces, con base a estos retos es que yo empiezo a pensar, ok, ¿cómo sería la mejor manera en la que podríamos colaborar gobiernos, ciudadanos, para crear mejores innovaciones? Yo propongo el siguiente modelo que está muy basado, de hecho, como la maestra Yolanda mencionó, tuve el privilegio de poder colaborar con ella y ella realmente me empezó a enseñar cómo es que podríamos trabajar gobierno con ONGs, con universidades, con industria. Entonces, este modelo en lo que se basa es que primero los diferentes actores van a poder empezar a hacer estudios de usuario para entender las necesidades del ciudadano y ya después con base a eso vamos a empezar a crear nueva tecnología. Creo que aquí lo que es primordial es entender cómo motivas a los diferentes actores para que participen contigo. Con base en lo que he estado aprendiendo a través de los diferentes años en los que he estado en este espacio, considero lo siguiente: vamos a tener que motivar a los diferentes actores de modos distintos. El gobierno y las ONGs van a estar muy interesados en poder crear nueva tecnología, por ejemplo, con inteligencia artificial, pero para ellos es primordial que puedan brindarle mejores servicios a los ciudadanos. Y también a lo mejor van a querer poder empujar ciertas políticas públicas con lo que van a estar desarrollando. Entonces, es por un lado importante que entendamos cuáles son los intereses del gobierno y de las ONGs dentro de este espacio. Es mucho conectar con el ciudadano. Por otro lado, también existe la posibilidad de que al estar desarrollando esta nueva tecnología, los empleados del gobierno van a poder desarrollar nuevas habilidades, con lo cual ya van a poder estar desarrollando ellos nueva tecnología innovadora a lo largo de los años. Por ejemplo, con la maestra Yolanda estuvimos colaborando y haciendo tecnología relacionada con blockchain. Estuvo increíble porque dentro de su oficina, ellos lograron capacitar a los ingenieros e ingenieras del gobierno para que aprendieran blockchain y empezaran ya ellos mismos a desarrollar nueva tecnología con blockchain. Entonces, otra motivación del gobierno es que de este modo va a poder tener una fuerza de trabajo mucho más especialista que va a poder abordar una serie de problemas de un modo más eficiente. Por otro lado, creo que es importante también poder entender cómo ayuda esto a la academia, a las universidades. Aquí creo que hay oportunidad para que la academia pueda sacar nueva investigación y también pueda posicionar sus ideas dentro de la política pública. Y mostrarles a los académicos cómo es que se van a poder posicionar de un mejor modo dentro de este espacio. Por otro lado, también creo que es importante entender, ok, la industria, ¿cómo motivas a la industria? A la industria creo que es decirle que al estar participando con el gobierno va a poder llegar su tecnología a más usuarios. ¿Por qué? Porque el gobierno va a poder ayudarlos a que su tecnología pueda ser implementada a nivel nacional, puedan llegar a lo mejor a ciertas poblaciones vulnerables, que es complicado a las que lleguen. Asimismo, o por otro lado, al estar colaborando con gobierno, con academia y las ONGs, la industria, las empresas que están participando van a poder estar mejor posicionadas con el gobierno para que, por ejemplo, a lo mejor el gobierno va a ser un poco más amigable sobre ciertas políticas públicas que va sacando hacia las empresas y eso también les puede motivar a las empresas para que participen. Y es importante también pensar cómo motivas la participación de las empresas, dados que ellas tienen una gran parte de los recursos tecnológicos. Ahora bien, les voy a presentar rápidamente una serie de ejemplos de cómo he usado esta metodología para empezar a innovar dentro del gobierno. Por un lado, tenemos el ejemplo que les había mencionado sobre lo que hicimos con la maestra Yolanda Martínez. Esto fue un proyecto que se llamó HackMX y lo que lograron hacer la oficina de la maestra Yolanda Martínez
fue que juntaron a diferentes actores, ONGs, industria, academia y también los diferentes actores de gobierno para empezar a definir cómo sería la gobernanza, por ejemplo, de una red de blockchain, y ellos también lo empezaron a implementar. Entonces, por un lado, y lograron realmente capacitar a las personas del gobierno para que lograran empezar a innovar, y de hecho ganaron varios varios premios de innovación a nivel internacional por lo que estaban ellos empujando. Fue así con esta primera experiencia que yo empecé a aprender acerca de cómo empiezas a interaccionar a los diferentes actores. También algo que me agradó bastante de esta iniciativa y la visión que traía la maestra Yolanda fue que impulsaron también bastante el tema de género en lo que ellos estaban desarrollando. Entonces, por ejemplo, realmente casi todo su equipo de la maestra Yolanda eran mujeres. Tenía a un gran equipo de mujeres ingenieras, mujeres que también eran directoras y estaban empujando. Entonces, creo que también cuando estás pensando dentro de cómo puedes innovar en el gobierno, creo que también vale la pena pensar cómo puedes empezar a crear realidades completamente diferentes. O sea, como muchos de ustedes saben, dentro del área de la tecnología hay un limitado número de mujeres usualmente. Era sorprendente cuando ibas a visitar las oficinas de la maestra Yolanda que casi todo su equipo eran mujeres y eran mujeres líderes que estaban proponiendo y moviendo sus ideas. Eso era muy innovador y muy inspirador verlo. Ahora bien, también yo he estado creando tecnología con inteligencia artificial, ahora pensando para zonas rurales y pensando en que tenemos a muchos trabajadores que han perdido su empleo justamente por la automatización. Ahora yo estoy pensando, ok, ¿cómo podríamos utilizar la inteligencia artificial para guiar a estos trabajadores a que logren alcanzar nuevos empleos? Entonces creé sistemas que aprenden a cuáles son las mejores técnicas de coaching, de entrenamiento que le podemos dar a los trabajadores para que aprendan nuevas habilidades y logren incrementar sus salarios. Este proyecto lo he estado desarrollando dentro del estado de West Virginia y ahí estoy colaborando con el gobierno local de West Virginia, así como el gobierno federal de Estados Unidos. Y lo que estamos haciendo es, estamos utilizando las bibliotecas que tiene el estado para posicionarlas y que sean ahora un espacio con el cual los trabajadores pueden entrar a las bibliotecas públicas y usarlas para usar nuestras herramientas y empezar a desarrollar sus habilidades nuevas, digitales, y puedan empezar a acceder a mejores trabajos. Algo a considerar es que, por ejemplo, este es el estado de West Virginia y notamos que en zonas que son, que están económicamente mal, o sea, que son pobres económicamente, hay bibliotecas, las estrellas denotan aquí bibliotecas. Entonces, esto significa que podemos utilizar, aún las zonas altamente pobres dentro de Estados Unidos tienen bibliotecas públicas con internet y estamos utilizando estos espacios para que los trabajadores que usualmente antes estaban en las minas y ahora el trabajo de minas ya no está tan fuerte en West Virginia, puedan empezar a acceder poco a poco a nuevos trabajos y tener acceso a mejores salarios. Y aquí también hemos colaborado con industria local, industria ya global como Microsoft, para poder identificar qué habilidades deberían de aprender estos trabajadores. Por otro lado, actualmente he estado colaborando también con el gobierno federal de México y también pensando, ok, ¿cómo podemos empezar a innovar dentro del gobierno? Actualmente estoy colaborando con la Secretaría de Relaciones Exteriores para diseñar inteligencia artificial dentro del gobierno. En particular, hemos estado diseñando asistentes virtuales con los cuales los empleados de gobierno puedan despachar a los asistentes virtuales las tareas que son tediosas, repetitivas para ellos, y así el empleado de gobierno se puede concentrar en tareas más creativas. Estos son, por ejemplo, los diseños de los asistentes virtuales que de hecho diseñaron mis alumnos. Y bueno, estos ya están siendo implementados dentro de los servicios que está dando el gobierno. Esta colaboración ha sido bastante efectiva debido a que hemos logrado que el gobierno, por ejemplo, adopte un diseño centrado en el humano, aprenda cómo es ese proceso de diseñar, por ejemplo, con entrevistas, encuestas para entender mejor al usuario y crear mejores interfaces para el gobierno. También hemos estado colaborando con actores de industria como es BotPress, quienes nos han ayudado a que
la tecnología que ya tiene años del gobierno, podamos dentro de estos servidores antiguos implementar las nuevas tecnologías. Y eso ha sido bastante difícil porque, por ejemplo, el gobierno actual federal nos puso la restricción que no podíamos usar la nube para desarrollar ninguna de las tecnologías. Ellos querían que usáramos su infraestructura. Asimismo, no podíamos montar nuestro asistente virtual dentro de redes sociales, por lo mismo que es un tema de seguridad nacional. Entonces, estamos trabajando con las estructuras tecnológicas que ellos ya tienen y eso es complicado. Realmente es complicado trabajar con tecnología ya más antigua y bueno, eso es lo que hemos estado logrando y empujando. Ahora bien, también he estado colaborando con el gobierno local de la Ciudad de México. Ellos tienen una Secretaría de Mujeres. La Secretaría de Mujeres le está brindando apoyo a mujeres que experimentan violencia doméstica y tienen unos centros que se llaman los Centros Luna, en donde las mujeres pueden llamar o pueden ir físicamente a recibir ayuda psicológica, ayuda legal. Ahora bien, el problema que ellas tenían era que tienen una cantidad limitada de trabajadoras y muchas veces darle seguimiento a las víctimas que estaban viniendo a ser atendidas era muy complicado. Entonces, les hemos estado creando tableros con los cuales estamos ayudándolas a poder entender mejor a las víctimas que están viniendo y que le puedan dar un mejor seguimiento. Este proyecto lo estamos desarrollando con las Naciones Unidas y juntos con las Naciones Unidas desarrollamos estos tableros y con la Universidad Nacional Autónoma de México desarrollamos estos tableros inteligentes que y aquí en este caso estamos utilizando la inteligencia artificial para poder aprender qué tipo de seguimiento es el más efectivo para ayudar a que las mujeres pasen de un estado, por ejemplo, en donde a lo mejor están de peligro de ser matadas, es caso femicidio, allá a lo mejor estar en un estado crítico, etcétera. Y bueno, entonces para resumir, yo propongo que es importante que los diferentes actores estén involucrados y sigamos un estudio centrado en el usuario con el cual podamos diseñar tecnología inteligente para el gobierno y es crítico que desarrollemos, que entendamos cuáles son las motivaciones de los diferentes actores para involucrarlos y para guiarlos a un final exitoso. Y muchísimas gracias, ha sido un honor estar aquí. Aquí está mi información por si alguien se quiere comunicar conmigo. Muchísimas gracias de nuevo a la maestra Yolanda, ha sido un honor poder reconectar y poder estar aquí. Y realmente fue, creo que una gran parte de mi trabajo en gobierno fue gracias a la maestra Yolanda que me involucró y hizo un espacio en donde me mostró la importancia de estar pensando en la innovación dentro del gobierno, porque creo que también un problema que existe es que muchas veces el ingeniero o la ingeniera no considera al gobierno como un espacio de trabajo, sino siempre es, bueno, me voy a ir a Google a trabajar, que fue justamente lo que a mí me estaba sucediendo. Y entonces es increíble ver otros caminos que uno puede tomar con su talento. Muchísimas gracias. Excelente, además creo que esa motivación que se siente detrás de lo que haces es espectacular y hay muchos comentarios en el chat viendo esta motivación que nos está dando alrededor del uso de la IA. Como bien comentaba también Bárbara, todo esto se junta para poder llevar la tecnología al servicio de la ciudadanía hasta el último rincón de nuestros países. Entonces te pido que te quedes con nosotros para darle el pase a Alan. Bienvenido, Alan. Y al final vamos a tener estas preguntas y respuestas. Entonces te dejo, Alan, en uso de la palabra. Muchas gracias. Hola a todos. Un segundo que voy a compartir la pantalla. Muchas gracias en primer lugar por darme la oportunidad de estar hoy aquí. Decidme por favor si se ve mi presentación, que creo que todavía no está cargando. Perdona. Unos segunditos se está cargando, no hay problema, Alan. Vale, aquí está, eso es. Vale, nada, en primer lugar agradeceros a todos esta oportunidad. Es un placer estar en este panel con Bárbara y con Saif. Quiero agradecer especialmente a mi equipo que me está escuchando y en particular a Carol Valencia, que fue la que promovió que hoy pudiera estar aquí presentando con vosotros.
Así que nada, voy a pasar ya a presentar para no perder mucho tiempo ni aburriros. Entonces, lo primero que nada, bueno, nosotros somos Change the Block, yo soy el CEO de la empresa y a lo que nos dedicamos es a construir en blockchain. Realmente nuestra idea principal es poder acercar el blockchain a todas aquellas personas que están interesadas en esta tecnología, que no tienen los conocimientos informáticos, y para ello lo que hemos desarrollado es una herramienta que lo que permite es utilizar como backend el blockchain desde una plataforma web que es súper sencilla. Pero antes de empezar a comentar cómo lo hicimos, quiero comentaros un poco, ¿no?, la situación actual del mercado en blockchain. Se escucha mucho, últimamente está creciendo muchísimo, hay gente que cree que es especulación, gente que cree que no. No quiero entrar en ese aspecto, pero bueno, esto es un poco el estado actual del mercado y, como podéis ver, todavía le queda mucho potencial a este mercado y puede crecer muchísimo. Es decir, si lo comparamos con el mercado del oro, que actualmente se está comparando mucho el Bitcoin con el oro, todavía tiene que crecer muchísimo para poder alcanzarlo, y yo creo que es por toda la utilidad que trae blockchain. Entonces, en primer lugar, comentaros un poco, ¿no?, en dónde se está utilizando o qué se está haciendo con blockchain. Estos son algunos de los casos de uso a nivel mundial. Luego voy a entrar un poco más en particular lo que estamos haciendo nosotros a nivel gubernamental y cómo otros gobiernos están aprovechando esta tecnología para crecer y para mejorar sus procesos. Pero principalmente, y destacar a lo mejor una noticia aquí, que fue que se utilizó para el rastreo del coronavirus. Realmente blockchain es una cadena de bloques descentralizada que funciona para poder verificar o identificar cierta información y que sea inmutable. Entonces, estas características que lo hacen tan especial están siendo muy utilizadas tanto a nivel gubernamental como privado. Entonces, voy a poneros un poco en contexto. Y lo principal que ofrece blockchain y las grandes ventajas que tiene es, en primer lugar, la firma digital o validez legal. ¿Qué significa esto? Esto significa que hoy en día el utilizar el blockchain cada vez tiene mayor validez tanto en juicios como en situaciones legales. ¿Por qué tiene esta validez legal y esta firma digital y por qué es tan importante? Porque deja una verificación que no puede ser modificado. Entonces, en el caso de actas notariales, distintos tipos de documentos a nivel gubernamental que pueden llegar a requerir una certificación, como puede ser en caso de universidades o distintos títulos que habiliten para distintas capacidades, esta firma digital queda resguardada en la blockchain y hace uso de lo que podemos ver en el segundo círculo, que es la inmutabilidad. Más o menos, no quiero entrar en detalle de cómo funciona exactamente la cadena de bloques, pero una de las características principales que tiene es la inmutabilidad. Eso significa que nadie puede hoy en día modificar los datos que queden registrados dentro de la misma. Esto, por tanto, nos trae también el segundo aspecto que sale en el segundo círculo, que es la trazabilidad. Esta trazabilidad está siendo muy utilizado tanto en temas de logística como en seguimientos de documentación. Es decir, cuando nosotros tenemos que seguir un procedimiento, que en este caso se está empezando a utilizar mucho en distintos gobiernos para todos aquellos licitaciones, por ejemplo, se utiliza esta trazabilidad para saber en qué estatus se encuentra, en qué momento nos encontramos dentro de la misma y no perder en ningún momento el control sobre qué está sucediendo sobre ella. En particular, influye mucho también la inmutabilidad, porque si existe algún intento de modificar algún documento, no se podría hacer. Entonces, se está consiguiendo, gracias a estas dos capacidades y junto a lo que he explicado anteriormente, una validez legal de unos documentos inmutables y que además son trazables. A todo esto se le suma una tercera capacidad, que es la autoejecución. En particular, esta autoejecución viene dada por los smart contracts, que os voy a explicar lo que es para que podáis ver rápidamente. Es un código informático que se ejecuta automáticamente y lo que tiene es que puede ejecutar aquellos acuerdos que estuvieran establecidos entre las partes y que además no puede ser modificado. Es decir, haciendo uso de la inmutabilidad de blockchain, se consigue firmar un contrato entre partes escrito en un software. Esto es un paso que ya existía con anterioridad, ya existen contratos digitales. Estoy convencido de que hoy en día, debido al coronavirus, muchos de vosotros habréis firmado contratos digitales, habréis utilizado firmas digitales, pero la gran diferencia que ofrecen estos smart contracts es que su ejecución
puede ser posterior a la firma. Es decir, que si algún hito en particular se cumple, se puede ejecutar alguna cláusula. Un ejemplo muy fácil de entender pueden ser las cartas de crédito o puede ser un aval a primer requerimiento. Es decir, si nosotros sabemos que una cláusula del contrato no se ha cumplido o se ha intentado evitar o ha fallado en su cumplimiento, se puede conseguir que el smart contract ejecute el pago. Por ejemplo, si yo me había comprometido a realizar un trabajo determinado y lo hago correctamente, se me puede pagar por el mismo y es fácilmente verificable. Todo esto aparte se hace de forma automatizada y yo, como parte del contrato, estoy tranquilo y tengo confianza de que el contrato se va a ejecutar. Porque si alguien quisiera meter algún tipo de cambio en este contrato, no podría, dado la inmutabilidad que tiene este software. Luego, ¿para qué se puede utilizar los smart contracts y cuál es el potencial de los smart contracts? He puesto varios sectores, ¿vale?, que creo que afectan mucho a nivel gubernamental. Por un lado está toda la parte legal, con lo que he comentado de la notarización, por ejemplo, se está utilizando en testamentos. Luego, por otro lado, está todo el tema de banca. El hecho de que la blockchain sea pública e inmutable nos permite tener un mayor control de lo que está ocurriendo. Es decir, que gracias a esta trazabilidad que existe, se podría saber perfectamente si una casa, por ejemplo, a través de un título digital, realmente pertenece a una persona o no, y sería imposible falsificar este tipo de documentos. Por otro lado, por no entrar en todos ellos, tenemos la salud, ¿vale?, que existe la interoperabilidad dentro de la salud y es un problema muy grande al que se enfrentan los gobiernos, especialmente a la hora de compartir los datos. Es decir, son datos de carácter privado y es muy complicado poder compartirlos entre todos los distintos, digamos, hospitales que existen a nivel nacional y obviamente ya no hablemos a nivel mundial, y a través de esta interoperabilidad que ofrece blockchain se podría hacer de forma ordenada y privada. Y por último, por más que también está aquí la cadena de suministros y los seguros, pero destacar en este caso es las Smart Cities. Es decir, se están creando nuevos modelos basados en blockchain en donde las ciudades se convierten cada vez en más inteligentes. Un ejemplo bastante futurista, pero que se está planteando hoy en día y que ya está en funcionamiento en algunos sitios como prueba de concepto, es el pago de electricidad a través de smart contracts. Esto se puede utilizar, por ejemplo, en un caso, un ejemplo sería que un semáforo pudiera dar su energía a un coche eléctrico y que todo el control de este pago se pudiera hacer a través de un smart contract. ¿Por qué utilizar un smart contract y no otra plataforma? Por la transparencia que existe, por la inmutabilidad que existe y sobre todo porque los gobiernos permitirían de esta forma que cualquier ciudadano viera qué está ocurriendo con el contrato que está ocurriendo y el sistema no podría ser trampeado ni cambiado debido a la tecnología blockchain. Nosotros, y aquí entro en un caso de uso real, simplemente por no utilizar casos de uso de otras personas, he puesto los ejemplos que estamos llevando a cabo nosotros. En este caso en particular, hemos llegado a un acuerdo con un marketplace agrícola en Bélgica que lo que ha querido hacer es descentralizar todo su funcionamiento. ¿Por qué descentralizarlo? Porque hoy en día este marketplace lo que hace es asegurar a los granjeros que sus datos, cuando son utilizados por terceras partes, no lo hacen con fines que sean negativos para el propio marketplace y además siempre lo hacen con autorización de estos granjeros. Es decir, a diferencia de lo que está ocurriendo hoy en día con grandes corporaciones que a lo mejor venden nuestros datos sin nuestro permiso, el gobierno belga quiso poner fin a esto y lo hizo a través de su plataforma. El problema es que aquí entraba un tema de confianza. ¿Por qué? Porque al utilizar la plataforma del propio gobierno belga, podría el propio gobierno vender estos datos a terceros sin que los granjeros lo supieran. Entonces, decidieron implementar blockchain como una fórmula para descentralizarlo. Y aquí es donde nosotros, junto con ID Please, iniciamos el proyecto que se llama NextDE, en donde participa también ILVO, que es el Instituto de Investigación y Agricultura de Bélgica. Y lo que estamos haciendo es creando un marketplace donde se combina inteligencia artificial para detectar quién es la persona que está compartiendo los datos y en los smart contracts para verificar que en todo momento
existe una aceptación por parte del granjero de firmar este contrato y de utilizar este tipo de plataformas. Lo interesante de todo esto, y donde nosotros creemos que es donde más debemos destacar, es que los granjeros que lo utilizan hoy en día no tienen por qué saber qué es blockchain ni cómo funciona blockchain. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creado esta plataforma con un acceso web súper sencillo de utilizar, donde el contrato está escrito con lenguaje natural, es decir, que el granjero firma un contrato que lee obviamente en este caso en belga, pero que podría ser en inglés, en castellano o en cualquier idioma, y por detrás nosotros nos encargamos de ejecutar estos smart contracts y de crearlos. Y la idea es el acercamiento de esta tecnología a todas aquellas personas que le pueden sacar mayor provecho. Y por último, otro ejemplo más, y así ya damos paso también a las preguntas, son las aplicaciones legales. En este caso he querido poner dos ejemplos de clientes nuestros que son despachos de abogados que ya están empezando a utilizar los smart contracts, y lo que hicimos fue de nuevo crear una plataforma por la cual ellos podían hacer uso de esta tecnología sin necesidad de entender exactamente qué está ocurriendo detrás. ¿Qué significa esto? Esto significa que, al igual que pasa con Big Data y Facebook, que todos sabemos que por detrás hay Big Data, pero que no sabemos exactamente cómo se aplica esta tecnología, utilizar el mismo modelo para blockchain. De esta forma conseguimos que los abogados puedan tener unos contratos mucho más seguros, con una trazabilidad mucho mayor y con un nivel de confianza para las partes todavía mayor. ¿Por qué? Porque realmente nos fiamos de que el software va a ejecutar aquellas cláusulas que van a afectar el contrato. Y por lo tanto, aunque yo no me fíe de la otra parte que tengo enfrente, puedo confiar siempre en que el contrato se va a ejecutar y yo puedo leer exactamente lo que va a ocurrir en el contrato. Creo que estos son uno de los ejemplos principales que os puedo decir. Hay muchísimos más que se están aplicando, sobre todo en el tema de logística. A nivel gubernamental, al igual que pasaba con el gobierno belga, se están aplicando otro tipo de iniciativas en las cuales se está descentralizando sobre todo el reparto de información. El hecho de tener toda la información centralizada en un único punto es muy peligroso y pone mucho riesgo sobre la persona que custodia estos datos. Además de todo lo que está ocurriendo respecto a la privacidad de datos y a las nuevas regulaciones que están existiendo, que gracias a blockchain se podría gestionar de otra forma. Así que simplemente daros las gracias. Os dejo aquí también nuestro contacto por si queréis hablar con nosotros o si estáis interesados en saber más acerca de blockchain, y felicitar a las otras dos panelistas por sus iniciativas que la verdad que me han gustado mucho. Gracias a todos por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Alan. Entonces te quedas con nosotros, vamos otra vez con Bárbara y con Said. Vamos a hacer una rueda de preguntas rapidita y al mismo tiempo también darles el agradecimiento por estar con nosotros aquí. Y vamos a comenzar con Bárbara. En el chat hay muchas preguntas alrededor de los gobiernos regionales, los gobiernos locales, cómo es que podemos aplicar estos principios del uso ético de tecnologías digitales alrededor del gobierno de datos. Entonces, Bárbara, nos gustaría preguntarte, ¿qué recomendaciones darías a los gobiernos en general, central, regional, local, para empezar a abordar las tecnologías emergentes, esas tecnologías de la cuarta revolución industrial de las que estamos hablando hoy? Gracias, Marushka, por la pregunta, porque yo creo que la respuesta es una respuesta que se aplica tanto a gobiernos centrales, nacionales, cuanto a gobiernos locales, sabiendo que en muchos casos los gobiernos centrales pueden destacar la línea que hay que adoptar. Entonces pueden brindar un buen ejemplo que los locales pueden seguir con la facilidad de poder tomar acciones de una manera más fácil, con un impacto más directo sobre la ciudadanía. Yo creo que la cosa más importante es reconocer que para poder utilizar de una manera ética, inclusiva, equitable, eficiente la inteligencia artificial, hay que utilizarla en conexión con estrategias de gobierno digital, con estrategias de datos y con estrategias de servicios públicos. Lo que vemos muchísimos es que en muchísimos casos, a todos niveles de gobierno, es que hay objetivos estratégicos alrededor de gobierno digital, hay objetivos alrededor de servicios públicos con una mirada hacia administración de la simplificación administrativa, por ejemplo, hay mirada hacia el uso de la tecnología, uso de datos, y todas esas acciones no están conectadas. Por ejemplo, es sumamente importante reconocer la importancia de una gobernanza de datos, donde por gobernanza de datos queremos decir estándares, queremos decir
líneas y guías prácticas para que todos puedan seguir la misma mirada, el mismo objetivo estratégico cuando se trata de utilizar datos, y toda esa gobernanza que tiene que ver también con las responsabilidades, con el mandato, con las capacidades que tienen que tener los varios niveles de servidores públicos que están utilizando datos. Todo eso tiene que estar conectado con el uso de inteligencia artificial y tecnologías emergentes. Entonces, para contestar a la pregunta, yo creo que la manera más eficiente, eficaz de poder utilizar tecnologías emergentes hacia innovación y hacia valor es de conectar todas esas estrategias, todas esas políticas, todos esos objetivos que muchas veces están muy desconectados entre ellos. Excelente, Bárbara. Y creo que finalmente también es cómo nos conectamos, ¿no? Todo lo que acabas de comentar con el quehacer. Imaginemos una municipalidad, ¿no? De atender, como hablábamos ayer, anteayer en estas conversaciones, atender al ciudadano que está ahí, ¿no? O sea, cómo muevo todo porque estamos ahí, ¿no? O sea, la municipalidad está ahí, el Estado va y el ciudadano mira al Estado como la municipalidad es su alcalde, es su gobernador, ¿no? Entonces, creo que por ese lado, excelente la respuesta, Bárbara, gracias. Le doy a Yolanda para que le pueda hacer la pregunta a Said y seguimos. Claro que sí, muchas gracias, Marushka. Doctora Said, nos acompañan, y lo han hecho a lo largo de estos 3 días, muchísimas personas de universidades e institutos tecnológicos del Perú, muchísimos representantes de gobiernos y también emprendedores y emprendedoras. Nos gustaría mucho que nos compartieras, si alguien quiere empezar este tipo de iniciativas a nivel ecosistema, ¿por dónde empezar? ¿Qué recomendaciones les daría? Gracias, excelente pregunta. Creo que lo principal, por un lado, es si eres, por ejemplo, un emprendedor o si eres alguien de una universidad, primero te convendría empezar a entender cuáles son las necesidades que tiene la ciudadanía. ¿Qué problemas está ahorita enfrentando la ciudadanía que a ti te gustaría abordar? Por ejemplo, tal vez un problema que observas es el de las mujeres que están siendo víctimas de violencia doméstica y te gustaría hacer algo. Entonces, identificas el problema. Después, el siguiente paso es identificar, ok, a ver, ¿qué actores de gobierno están ahorita abordando este problema? Y entonces, yo lo que he aprendido a hacer es encontrar cuáles son los actores clave de gobierno que te podrían abrir una puerta para que tú puedas empezar a hacer cosas. Muchas veces los actores de gobierno van a querer que tú ya tengas algo hecho porque eso te va a dar más credibilidad. Entonces, por ejemplo, podrías empezar a explorar prototipos que te gustaría que ellos a lo mejor implementaran a las mujeres para ayudarlas. Entonces, te puede ayudar tratar de entrevistar a las personas de tu ciudad para entender sus necesidades y empezar a crear algo. Y creo que lo que es clave, por ejemplo, cuando estás pensando en innovar con gobierno, es identificar qué actores dentro del gobierno tienen el poder para abrirte las puertas. Las ventajas de colaborar con el gobierno es, de nuevo, te pueden dar acceso a ciertas poblaciones que para ti es complicado. Por ejemplo, yo no hubiera, por mi cuenta, no hubiera podido acceder a estas mujeres víctimas de violencia. Entonces, trabajar con el gobierno fue clave para eso. Y también el gobierno tiene el poder de ayudarte a que puedas tener mayor impacto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mi investigación ahora es implementada en el mundo real y está teniendo un impacto en el mundo real. Entonces, creo que también te sirve identificar cómo te vas a beneficiar de eso y saber también que es un proceso largo. Crear las relaciones con gobierno es un proceso largo. Gracias. Buenísimo, muchas gracias. Y también recordarles que la red de innovadores digitales que se lanza mañana es justamente abierta para academia, para sector privado, para funcionarios y funcionarias, justamente para detonar este tipo de colaboraciones. Muchas gracias. Gracias. ¿Puedo mencionar una última cosa antes de que se me olvide? De hecho, aquí la maestra Yolanda hizo algo muy interesante en su trabajo, que fue, ellos crearon hackatones y con los hackatones lograron conectar a gobierno con ciudadanos y empezaron a empujar innovaciones entre los dos actores. Entonces también explorar, por ejemplo, ese tipo de eventos puede ser clave. Gracias. Excelente, Saip, excelente. Recientemente hemos tenido también una hackathon y creo que este bootcamp se da en el marco del Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital, que
precisamente impulsa todo este conjunto de actores y de ecosistemas al servicio de la ciudadanía. Pero definitivamente creo que la palabra clave aquí es lograr esa empatía en los servicios digitales, lo que comentaba Bárbara sobre el laboratorio de empatía, me encantó. Y vamos con la pregunta para Alan. Alan, ¿cuál consideras tú? Miren, aquí hay varias preguntas todavía que como Saif, Bárbara y Alan han puesto sus datos ahí, probablemente se puedan hacer casos de IA en comercio electrónico, facilitación tributaria, ¿qué sucede cuando hay una baja demanda? O sea, cuando entra la tecnología y de pronto comenzamos a contratar menos o los trabajos se comienzan a reemplazar. Alan, ¿cuál consideras tú que debería ser una gobernanza para todo este impulso de blockchain, por ejemplo? ¿Qué consideras tú que podrías recomendarnos a nosotros que estamos en el sector público en ese? Vale, no, pues la verdad que es una muy buena pregunta. Yo la verdad que siempre recomiendo, he visto también dentro del chat que preguntaban sobre todo para licitaciones públicas, cómo podría esto incrementar la transparencia, reducir la corrupción. Entonces, yo creo que el principal uso que tiene blockchain dentro de la gobernanza y dentro de los gobiernos, en este caso en particular, sería utilizar redes públicas, ¿vale? Es algo que asusta un poco. Darle a todo el mundo la posibilidad de ver lo que está ocurriendo dentro, a veces, pues, nuevamente es una tecnología muy nueva y puede llevarnos a asustarnos, pero creo que lo mejor que se podría hacer dentro del gobierno es aplicarlo para licitaciones y para todo el tipo de control de obras públicas y sobre todo, como he comentado al principio, para una descentralización de los datos. Creo que hoy en día muchos datos están muy centralizados, que el gobierno tiene una responsabilidad enorme de custodiarlos y el poder repartirlos entre distintos municipios, ayuntamientos, etcétera, facilitaría muchísimo más si se pudiera hacer a través de blockchain porque daría una interoperabilidad muchísimo mayor. Muchas gracias, Alan. Tenemos dos ejemplos interesantes en el sector público. Este certificado CertiJoven que se le da a las personas en el Perú, ¿no? Que puede ser gestionado, tiene blockchain, tiene un componente de blockchain y también probablemente más adelante en algunos servicios del Ministerio de Salud. Sin duda, SUNAT está avanzando en esa línea, igual con inteligencia artificial. Entonces, yo quisiera darles de todo corazón el agradecimiento a Alan, Saif, Bárbara, por ese acompañamiento, esa predisposición de querer ayudar rápido para que todos los funcionarios que nos están viendo aquí, tenemos más de 1.300 personas conectadas y entre todos los 3 días hemos llegado a cerca de 5.800 personas que entran, escuchan un panel, salen, porque sabemos lo retador que es estudiar, tratar de actualizarse y al mismo tiempo estar trabajando. Entonces, les agradezco mucho. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.